internacional. En una sede internacional no importa qué autoridad del Estado mexicano ha sido acusada de violentar derechos humanos. Es el país en su conjunto el que comparece ante estos tribunales internacionales. Se los digo porque hay una idea que me vuela en la cabeza y que quiero compartir, que es muy ilustrativa. La forma en que entendemos la cláusula federal. Si yo les digo a ustedes cómo entienden la cláusula federal hacia el interior, desde el derecho constitucional, pues me van a repetir lo que hemos aprendido desde la licenciatura. Que lo que no está previsto expresamente para la federación corresponde a los estados, que son círculos competenciales distintos, diferenciados. Algunos puentes pueden existir, ya hoy muchos más a través de las leyes generales, pero en realidad tenemos la costumbre de ver esto como dos mundos diferentes. A nivel internacional, la cláusula federal, y creo que está en el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se entiende de otra manera. La cláusula federal básicamente le dice: Estado, usted no ponga de pretexto que sea organizado como una federación para decirme que alguna de sus autoridades locales ha violentado derechos humanos, pero que no es responsabilidad suya. Básicamente es una de las lecturas que se puede dar. Lo que haga cualquiera de sus autoridades, y no me importa cómo se distribuyen sus competencias al interior, que trascienden la violación de los derechos humanos, es visto como la responsabilidad de todo el Estado en su conjunto. Les cuento esto porque me parece una forma muy interesante de ilustrar la colaboración que tiene que existir entre las instituciones diferentes que tenemos en nuestro país. Todas ustedes son autoridades, como lo son las autoridades federales, sean juzgados o tribunales de amparo, sea la Suprema Corte de Justicia, sea el juzgado ordinario de cualquier lugar. Todas son autoridades que tienen la obligación de defender derechos humanos y que si no lo hacen pueden comprometer la responsabilidad del Estado en su conjunto. Y creo que si vemos esta visión y esta misión compartida, tendremos más herramientas para facilitar el diálogo. Yo sé que ustedes han escuchado hablar de diálogo jurisdiccional y han escuchado una parte de ese diálogo, la parte más privilegiada, donde la Suprema Corte de Justicia, Alto Tribunal Constitucional, dialoga con su par, la Corte Interamericana, pero el diálogo que necesitamos, el diálogo más urgente que necesitamos es el diálogo entre los tribunales ordinarios y los tribunales federales, como garantes, todos responsables en el ámbito de sus competencias de salvaguardar nuestros derechos humanos. Y estas son las ideas que plasman la conversación que me gustaría tener con ustedes. Ya en materia, hablemos de la reforma constitucional de 6 de junio de 2011 y reiteremos lo que seguramente a estas alturas han escuchado. Amplió el objeto de protección del juicio de amparo. Pero a mí me gustaría precisar un poquito más en qué consisten todas esas ampliaciones al objeto de protección del juicio de amparo. No solo es el tema del cambio de expresión, garantías individuales por derechos humanos. Si solo fuera un cambio de denominación, no tendría mayor trascendencia. Pero no consiste nada más en eso. Las garantías individuales sabíamos que estaban plasmadas en el texto constitucional y únicamente en el texto constitucional. Si ustedes hace 3 años hubieran querido promover un juicio de amparo y señalaran únicamente en sus conceptos de violación la afectación a derechos que no estaban en el texto constitucional, sino que, por ejemplo, estuvieran en otros tratados, en otros textos normativos como tratados internacionales, hubieran podido enfrentar un problema. Hoy nos parece de una obviedad impresionante, pero hace 3, 4, 5 años, si ustedes construían sus conceptos de violación y no podían ahí un artículo de la Constitución como violado, tenían el riesgo de enfrentar una determinación que dijera: este amparo es notoriamente improcedente porque el objeto de protección son las garantías individuales. Las garantías individuales están otorgadas en el texto constitucional y aquí solo se está pretendiendo la protección de derechos humanos que no están con reconocimiento expreso en el texto constitucional. No hay materia de estudio que sea objeto del amparo. Cuando cambiamos la expresión, abrimos la posibilidad de que las fuentes normativas en donde se reconocen nuestros derechos vayan mucho más allá de la Constitución. Y al trascender el texto constitucional podemos emplear, de hecho, cualquier fuente normativa, fuente de derecho. Una idea básica:
Las fuentes de derecho las repasamos de nuevo en el primer semestre de los estudios. Pero cuando en el amparo o en una norma oficial o en un bando municipal, encontramos una serie de problemáticas, porque ¿cómo asociábamos eso al texto constitucional? No era eso un debate de constitucionalidad. En todo caso era algo que estaba en la legalidad y que en algún momento otra autoridad tenía que haber hecho valer. Pero la legalidad estaba incompleta. A lo mejor estoy yo exagerando la nota, y perdónenme si lo hago, voy a sobresimplificar la imagen solo para efectos de la exposición. Pero cuando las personas tenían la idea de que los juzgados son boca muda de la ley, estaban pensando en que su trabajo consistía meramente en conocer los códigos y leyes locales y aplicarlos a rajatabla. No tenían que hacer nada más. Es más, no podían hacer nada más. Hacer algo más allá de aplicar a rajatabla la legislación local implicaba incluso una crítica sobre violación al principio de legalidad. Si son ustedes autoridades y las autoridades solo pueden hacer lo que expresamente se les faculta, y a ustedes les toca juzgar sobre la base de un marco legal, trascender ese marco legal era criticado. Pues hoy, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, todo esto se viene abajo. Hoy nadie en la judicatura puede decir: yo solo conozco el código, yo solo conozco la ley local, yo no hago nada más allá de eso. Toda la judicatura hoy tiene como función dialogar directamente con la Constitución. Si tiene esa función, es más, no solo esa función, tiene la obligación de que en el ámbito de sus competencias garantice los derechos que están reconocidos no solo en la Constitución, sino en todas las fuentes normativas, la mentalidad que ello demanda es totalmente diferente. Ustedes no se pueden detener en el conocimiento de la ley, porque su primer función es justamente la crítica y control a esa ley. Hace rato por eso iniciaba que con estas posibilidades que la reforma en derechos humanos les da, en realidad ustedes son tribunales constitucionales, ustedes son garantes de constitucionalidad, ustedes son garantes de derechos humanos. Y por eso digo que hay un primer puente que acerca la labor de cada judicatura ordinaria a la Judicatura Federal en materia de amparo. Si ustedes no creen que dentro de los procedimientos ordinarios que ustedes conocen está jugándose el Estado mexicano la obligación de tener un recurso judicial efectivo que permita la salvaguarda de los derechos humanos, no han entendido el vínculo entre las dos reformas. Y eso se debe al cambio de expresión y a la inclusión del reconocimiento de nuestros derechos no solo en texto constitucional, sino en tratados internacionales de los que el Estado forme parte. Y cuando ustedes leen tratados internacionales de los cuales el Estado forme parte, no se queden nada más en las convenciones y pactos. No solo son estos instrumentos que ratifica el Senado y con la intervención del Ejecutivo. Es todo instrumento. ¿Por qué? Porque ustedes conocen bien, y aquí no les voy a decir nada nuevo, que a partir del artículo 14 constitucional no pueden excusarse por falta de norma aparentemente aplicable para resolver un caso. Ustedes tienen que resolverlo conforme a la letra de la ley, o a su interpretación jurídica, o a los principios generales de derecho. Bueno, pues la ley no solo es la legislación local, es la Constitución, es los tratados internacionales, pero la interpretación jurídica de esas normas, por lo que hace a las de fuente internacional, se extiende mucho más allá de los pactos internacionales. Va con una serie de precedentes que órganos garantes, como la Comisión o Corte Interamericana, como los comités de Naciones Unidas, han venido dando a lo largo de los años. Todo eso, de momento, se incorpora, y cuando digo de momento se incorpora es porque se hace notorio la obligación de tomarlo en cuenta. Pero la verdad es que ustedes saben, y yo también sé, que esa obligación existía antes de las reformas de 2011. Cuando el artículo 133 constitucional nos dice cuáles son las fuentes normativas que conforman el orden supremo de nuestro país, nadie aquí me podría decir que hace 5 años, si yo les pregunto y debato con ustedes cuál es el derecho aplicable, me hubieran dicho nada más la Constitución y las leyes, y los tratados internacionales los hubieran dejado fuera. Nadie lo podría decir hace 5 años. Pero como nadie lo hacía realidad en la práctica, entonces tuvo que venir una reforma para recordarlo. Y ahora lo que yo les estoy recordando es que no solo son los tratados internacionales, sino la interpretación jurídica de esos tratados internacionales, que es obligatorio que tomen en cuenta porque ese es el mandato del artículo 14 constitucional. Y cuando ahí ven solo que es materia civil,
no se hagan ilusiones, no es materia civil, son todas las materias porque tiene que ver con su función primordial, que es decir el derecho. ¿Y cuál es el derecho que ustedes tienen que decir cuando cualquier persona les presentamos los hechos? Pues todo el derecho, y no solo el derecho de la legislación. Entonces, la segunda idea que yo quiero compartir con ustedes es recordar que en la Constitución hay también una ampliación de la forma de entender nuestro juicio de amparo. Ahí de nuevo, donde el artículo primero constitucional en su párrafo primero nos dice que todas las personas en este país tenemos reconocidos los derechos que están en la Constitución y los tratados internacionales. Y añade, así como las garantías otorgadas para su protección. Y luego continúa diciendo que esos derechos y esas garantías no podrán restringirse o suspenderse, sino en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Ahí donde esa última frase le da a la Constitución la posibilidad única de establecer los casos y las condiciones en los cuales se suspende o restringe el ejercicio, no solo de los derechos, sino de las garantías, hay, paradójicamente, la mayor garantía institucional a nuestros derechos y a nuestro juicio de amparo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el legislador ordinario, es decir, el Congreso de la Unión, no puede en la ley reglamentaria de amparo añadir supuestos de restricción o de suspensión que obstaculicen la procedencia del amparo, que lo hagan de difícil acceso a la población. La ley reglamentaria de amparo no puede menoscabar al juicio de amparo. Y aquí creo que vale la pena dar un paso atrás y tener una distinción muy elemental. Si yo de nuevo lanzo la pregunta, ¿cuál es la naturaleza del juicio de amparo?, me van a decir ustedes eso, que es un juicio, me van a aclarar que no es un recurso. Quienes tengan gusto por el derecho procesal me van a decir que hay diferencias entre un recurso y un juicio, pero me van a decir al fin y al cabo que como juicio el amparo está regulado en su ley adjetiva. Visto únicamente como mecanismo de garantía, la ley es la que le pone a ustedes el principio y el fin, el alfa y el omega de lo que entienden por juicio de amparo. Si yo les pregunto sobre cualquier figura procesal, porque esa es la costumbre de nuestra enseñanza, ustedes me van a responder en términos de lo que el código adjetivo disponga sobre esa figura procesal. Pues déjenme decirles que el amparo no solo es un mecanismo de garantía que está regulado en la ley adjetiva, sino que en sí mismo es un derecho humano. El derecho a contar con un recurso judicial efectivo pasa porque el juicio de amparo sea justamente ese recurso. Y cuando en el lenguaje internacional de los derechos humanos se habla de recurso, por favor no pierdan el tiempo diciendo es que desde el derecho procesal esto está erróneo. No importa, lo dice recurso por no decirle herramienta, instrumento, mecanismo. Es un mecanismo judicial efectivo que el Estado tiene que asegurarle a cada persona para la salvaguarda de sus derechos humanos. Y si el juicio de amparo es un derecho, entonces la ley adjetiva no es su alfa y omega, no es la que define todo, sino que como derecho tiene que ser desarrollado por la ley reglamentaria. Pero si no es desarrollado y al contrario es obstaculizado, entonces esa ley reglamentaria contraviene el mandato de la frase final del párrafo primero del artículo primero constitucional. Es decir, está introduciendo un supuesto de restricción adicional al que el texto constitucional finalmente prevé. Esto es básico, esta es una idea primordial y es una idea que podemos ilustrar en múltiples figuras que hoy la ley de amparo sigue regulando. Y lo peor del caso es que muchas veces lo hacemos incluso de forma inconsciente. Hay una inconsciente aceptación acrítica de lo que la ley de amparo dispone. Solo por poner un ejemplo muy actual. Hace unos días, la semana pasada, tal vez, si no es que hace dos, porque luego pierdo la noción del tiempo, en el Pleno de la Suprema Corte se debatió una contradicción de tesis entre la primera y segunda salas por un diferente entendimiento de lo que el interés legítimo significa para efectos del juicio de amparo. La segunda sala
contemplaba que el interés legítimo estaba solamente dirigido a la defensa de intereses difusos. La primera sala, leyendo el texto constitucional, nos decía, también intereses individuales pueden llevarnos a la procedencia por interés legítimo. Se acerca críticamente, por lo menos es mi primera impresión, siempre hay que esperar al engrose, es que la afectación tiene que ser real y actual. La afectación de cualquier interés legítimo tiene que ser real y actual. Y la pregunta, para ilustrar el punto que estoy queriendo transmitirles, es ¿y por qué tiene que presentarse una afectación real y actual? Y la respuesta que ustedes me van a dar, gente experta en la materia de amparo, es porque el artículo 5 lo menciona así. Porque el artículo 5 dice que el interés legítimo por el cual se puede probar el amparo requiere una afectación real y actual. Y sin embargo, si yo les digo, encuentren ese fundamento en el 107 constitucional, van a ver que la redacción es totalmente diferente. Si ustedes van al 107, fracción primera, encontrarán que el principio de parte agraviada, que sigue siendo un principio imperante para el juicio de amparo, está enunciado de otra forma. Quienes son titulares de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, que tengan, eso sí, aleguen una afectación por la violación de estos derechos, tienen la posibilidad de promover un juicio de amparo. Si ustedes van al artículo 5 de la ley de amparo, van a encontrar al menos dos diferencias muy importantes. Los derechos, dice el 5 fracción primera, no sé si la fracción primera, pero creo que sí, dice derechos subjetivos, no dice derechos únicamente, le agrega un calificativo, derechos subjetivos, y le agrega un requisito, afectación real y actual. Si el juicio de amparo es solo una figura procesal, pues lo que diga la ley reglamentaria es lo que es. Pero no, el juicio de amparo no solo es un mecanismo de garantía, es un derecho humano y la ley reglamentaria no puede decir cualquier cosa. ¿Por qué la ley reglamentaria está diciendo que es solo derechos subjetivos? Derechos subjetivos, si ustedes entienden bien, está ahí en el segundo párrafo de la fracción primera del 107, para cuando esté un asunto jurisdiccional. Ahí sí, el texto constitucional es claro, pero en el primer párrafo de la fracción primera no hay adjetivos, son todos los derechos, sean individuales, sean colectivos, y es más, no son solamente derechos, la titularidad de la que ahí se habla es titularidad también de intereses legítimos, individuales o colectivos. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que con el tiempo yo espero que tengamos la precisión de reconocer que el texto constitucional establece a la figura del interés legítimo por lo menos con dos naturalezas, no solo como un tema de legitimación activa para promover un juicio de amparo, no solo es acción de amparo, son esos intereses posibles objetos de protección del juicio de amparo. Y aquí una segunda ampliación del objeto de protección. No solo el juicio de amparo protege nuestros derechos cualesquiera, sino que incluso puede llegar a proteger nuestros intereses legítimos, individuales o colectivos. La diferencia de esto, que a lo mejor ahora les parece muy etérea, la vamos a ver. La vamos a ver cuando sea más común que un grupo indeterminado de personas que no tienen una asociación previa, que no están reunidas estas personas en una asociación civil, como un colectivo que no existía, sino que se agrupan en un momento determinado, piden en un juicio de amparo que se controle la validez de la asignación de los recursos presupuestales a cualquier nivel de gobierno. Cuando un grupo de personas se une y dice, los impuestos que estamos pagando están siendo mal empleados por la administración pública, están siendo dirigidas a acciones de gobierno que no son en el mayor interés de las personas, es más, se están usando en gastos superfluos, y eso lo quieran controlar a través del juicio de amparo, entonces tendremos este debate que yo les estoy adelantando. Porque la ortodoxia del amparo diría, esto es un interés simple.
Este grupo de personas es un grupo con una civilidad increíble, impresionante, ejemplo de lo que la ciudadanía debería de ser en este país, pero por lo único que están velando es por el adecuado funcionamiento de sus instituciones. Y eso, discúlpenme, hasta ahora nunca ha sido reconocido como base ni para un interés jurídico, ni siquiera para un interés legítimo, y por eso es que la ley de amparo incluye la figurita de interés simple, porque en la Constitución no está. De nuevo, si ustedes leen la Constitución, no existe la figura de interés simple. Hace 10 años hubiera sido impensable hablar de un derecho a la representación pública que le da legitimidad a un grupo de personas para solicitar que sus autoridades no cambien en los últimos 6 meses de su encomienda, hacerse candidatas o candidatos para buscar una nueva responsabilidad. Eso nunca hubiera sido posible pensar siquiera hace 10 años. Es la práctica natural de nuestras autoridades que cuando va a acabar el encargo, pues buscan moverse a otra encomienda. Y sin duda eso es parte de su derecho político, a buscar representarlos, sin duda. Pero hace 10 años nadie hubiera pensado que del otro lado, del lado de la sociedad, habría un derecho a la representación pública. Y este fue uno de los primeros casos muy polémicos que se abrieron en Nuevo León con las reformas constitucionales y que se vincularon y que, bueno, digamos, que se decidieron a través de amparos. Y probablemente no teníamos todavía la preparación suficiente para darle la razón a la parte quejosa, ¿no? Y la persona que buscaba el cargo público acabó pues encontrando otro cargo público. Y a lo mejor no era el momento para reconocer que hay un derecho a la representación pública. Pero estos debates pasan por cómo vemos el juicio de amparo y cómo leemos la Constitución y cómo empezamos a desarrollar la costumbre de leer la Constitución y solo la Constitución y la ley a los ojos de la Constitución, no la Constitución a los ojos de la ley. Esto es importantísimo. Ahora, hay otra ampliación del objeto de protección del amparo que también me parece, por lo menos, que vale la pena aquí destacar. Si ustedes van al artículo 103 constitucional, encontrarán que los tribunales de la Federación tienen la obligación de resolver toda controversia que se suscite por actos, omisiones, normas generales que afecten los derechos y las garantías para la protección de esos derechos que estén reconocidas en el texto constitucional y en los tratados internacionales. ¿Por qué el 103, en su fracción primera, sigue hablando de garantías? En los primeros días de publicar las reformas ya había tal vez algunas personas, algunas voces en la academia que decían, bueno, esta es una reminiscencia del lenguaje previo, al legislador constitucional se le pasó aquí la expresión garantía, seguramente se refiere a garantías individuales, es redundante, es inconsistente. Ya saben que, y ayer me lo recordaron, que cuando no se tiene la función de juzgar o no se tiene una función pública y se tiene la impunidad de la academia, se puede decir cualquier cosa. Y nada vende más y hace más gracia que ponerle una crítica a las autoridades un poco por sus tonterías. Y entonces la primera expresión sobre eso era: el legislador constitucional se equivocó, ¿no? Y yo aquí hago el chiste, y se equivocó porque no me contrató a mí como su asesor, porque si me hubiera pagado a mí, yo le hubiera puesto ahí que las garantías no estaban. Eso es muy dado de nuestra academia. En vez de pensar en cómo construir algo, ¿cuál es el significado de que esté ahí? ¿Por qué el 103 dice que las garantías para la protección? Pues colegas, mi interpretación es que el amparo sirve hoy como una metagarantía, como una garantía de garantías. ¿De qué otras garantías estamos hablando? Piensen sin duda en la labor de las comisiones estatales de derechos humanos. Piensen en la labor de los institutos de transparencia. Piensen en la labor de las instituciones a quienes se encomienda el combate a la discriminación o el combate a la violencia en contra de las personas. A nivel interno hay una serie de órganos garantes de nuestros derechos, cuasi jurisdiccionales o de plano no jurisdiccionales. Órganos que le ofrecen a las personas una ventanilla para defender alguno de sus derechos, pero cuyas decisiones no son vinculantes, ¿no? Si yo les digo a ustedes una recomendación de una Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues ustedes me van a decir,
con el texto constitucional, no es vinculante. Pero si el amparo sirve para proteger otros mecanismos de garantía, ¿qué creen que puede pasar? Que yo con una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos puedo ir y decir, esta autoridad la está incumpliendo. La ortodoxia dice, pues la está incumpliendo porque no es vinculante. ¿Cuál es el argumento a la luz de la combinación de ambas reformas? Pues puede ser no vinculante en el sentido de que no es ejecutable, pero si un órgano competente del Estado mexicano, que es una Comisión Estatal de Derechos Humanos, está diciendo que una acción de gobierno es violatoria de los derechos humanos, en ese momento se actualiza una obligación constitucional. Por ejemplo, las relatorías, tanto interamericanas como universales, les recuerdan que hay una serie de acciones que violentan los derechos humanos. Cuando un comité de Naciones Unidas decide en un caso que México ha violentado derechos humanos, ¿cuál creen que va a ser el debate? Esas no son sentencias de la Corte Interamericana. Solo las sentencias de la Corte Interamericana han sido reconocidas por nuestra Suprema Corte como vinculantes en el sentido de obligatorias de ejecutar por todas las autoridades, pero estas no son sentencias de la Corte Interamericana. México no se ha obligado hasta allá, y en vez, vamos a tener este debate, seguramente lo vamos a tener, pero ya tendríamos que saber de antemano que aunque sean cuasi jurisdiccionales o de plano no jurisdiccionales, y aunque podamos debatir que no son vinculantes sus obligaciones, en todo caso nos queda el amparo como medio para hacerlas ejecutables. ¿Y por qué? Que esto es lo que he querido transmitir. Porque el amparo, además de ser un derecho y un mecanismo de garantía, es un medio. Es un medio que tienen las autoridades competentes en la materia para que el Estado mexicano en su conjunto cumpla con las obligaciones constitucionales y convencionales de respetar, proteger, promover, garantizar nuestros derechos y eventualmente investigar, prevenir, sancionar y reparar las violaciones a esos derechos humanos. El amparo, además de servir para presumirlo, porque vale la pena presumirlo, porque es verdad que inspiró al artículo correspondiente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque es verdad que ha sido ejemplo de muchas figuras como esa en el mundo entero. Además de eso, nuestro amparo es un medio, y es un medio al que tenemos que dar el mejor uso para que no nos quedemos nada más con el discurso y el orgullo nacionalista. De veras, no nos sirve jugar el mejor mundial posible si no le ganamos a Croacia. No nos sirve tener el mejor juicio de amparo posible, ejemplo del fútbol mundial, del amparo en su conjunto, si en casa no hacemos que el amparo sea efectivo. Soy futbolero, alguna referencia tenía que hacer al fútbol, discúlpenme la banalidad. El amparo no es nada más para presumir, es para hacerlo efectivo. Si el amparo es un derecho, si el amparo es un mecanismo de garantía, si el amparo es un medio, el amparo está vinculado por muchas más cosas que la ley que ampara. De entrada, a nivel internacional se han construido al menos 5 estándares sobre los recursos judiciales efectivos que tiene un Estado que proveer a las personas bajo su jurisdicción para la salvaguarda de sus derechos. 5 estándares internacionales. Se los voy a decir, piensen un momento y díganme si el amparo está a la altura de esos, si nuestro amparo está a la altura de esos estándares. Un recurso judicial o no judicial para la salvaguarda de los derechos de las personas a nivel internacional tiene que ser accesible, tiene que ser breve, tiene que ser sencillo, tiene que ser adecuado y tiene que ser efectivo para proteger derechos humanos. Accesible, breve, sencillo, adecuado y efectivo. Díganme ustedes si lo que nos enseñan en la licenciatura es que el amparo es un juicio breve, sencillo, accesible. Y díganme algo más, si en la práctica resulta ser un juicio accesible, breve y sencillo. Porque la verdad es que no. La verdad es que no. Entonces presumimos del amparo, pero a la hora de hacerlo realidad, el amparo sigue sin ser eso. Y si el amparo es un derecho, pero no resulta accesible más que para un grupo de personas privilegiada que puede contratar la mejor defensa posible, entonces perdónenme, el amparo no es un derecho, el amparo es un privilegio grosero en un país con tantas inequidades sociales.
nuestro juicio de amparo un privilegio grosero? ¿De quién depende eso? Pues depende, en primer lugar, de las autoridades competentes en la materia. El amparo tendría que ser accesible para una persona con alguna discapacidad comunicativa. Si yo tengo una discapacidad visual, pues caramba, no me van a llegar las notificaciones, me las van a decir y me van a decir firme aquí, porque le voy a decir firme en dónde, si ni siquiera estoy viendo, no estoy conociendo lo que usted me está notificando. Y entonces tiene que haber un ajuste razonable del personal que lleva a cabo ese amparo, y el personal de actuaría que va a hacer la notificación tiene que decir: si usted tiene una discapacidad visual, yo no le puedo nada más entregar el papel y pedirle que lo firme, yo se lo tengo que leer. ¿Dónde dice eso en la ley reglamentaria? En ningún lado. Hoy creo que parecería ridículo que quisiéramos notificarle a una persona con una discapacidad visual algo sin leerlo. No cumpliría el objeto de la notificación. Hay debates mucho más interesantes. También en la Corte, en la segunda sala, se conoció del caso en donde una persona indígena presentó la demanda en su idioma, en su lengua. Eso no prosperó mucho, la persona sí hablaba español. A lo mejor hace falta que llegue una persona que verdaderamente no hable también español. Pero si el amparo es accesible para todo el mundo, y en este país hay personas que hablan otro idioma, que hablan otros idiomas, que son las lenguas indígenas, y además en la Constitución se reconoce eso como un derecho, por congruencia tendríamos que empezar a aceptar demandas en esos idiomas. Institucionalmente esto es complicadísimo, sí. Los juzgados, los tribunales no tienen la capacidad humana y de recursos para garantizar tener personas que hablen todos los idiomas indígenas, sí, también. Pero que tendríamos que empezar a trabajar para eso, sí. O si no, dejémonos de discursos, digamos, el amparo mexicano no es realmente un juicio universalmente accesible. Es accesible para la mayoría de las personas. Si depende de la pericia de la defensa, confesémoslo, el amparo no es universalmente accesible. Cuando les hablo de la pericia de la defensa, les pongo en la mente un debate: las suplencias de la queja. Las suplencias de la queja están definidas en ley y tendemos a no abrirlas más que a los supuestos que la ley dispone. Y por eso hace pocos meses hubo un debate. Las personas víctimas y ofendidas de un delito ¿se tiene la posibilidad de hacerles la suplencia de la queja hasta antes de la ley vigente? La respuesta tradicional es no, no es posible. ¿Por qué? Porque la ley no lo dispone. ¿Qué dice el texto constitucional? El texto constitucional solo dice que la suplencia se dará en los términos que la ley dispone. Cada vez que hay una fórmula de estas en la Constitución, nuestra cabeza se cierra y se va uno a leer la ley, y lo que no diga la ley no es posible bajo ningún concepto. Esta tendencia no es posible de sostener. La ley es un instrumento para el desarrollo. La pregunta que nos tenemos que hacer cuando vemos los supuestos de suplencia de la queja es: ¿están todos los supuestos ahí? ¿O los puedo ampliar? Y ni siquiera es un tema paternalista, ¿Qué supuesto no está ahí hoy? La parte patronal en un asunto laboral no tiene suplencia de la queja. ¿De veras? Porque todas las industrias y todas las empresas y toda la gente empresaria es el diablo y tenemos que estar acordes a los compromisos de la revolución social que nos inspiraron hace casi 100 años. O tendríamos que estar preguntándonos en el fondo qué es lo que queríamos garantizar con la suplencia de la queja a favor de la parte operaria. ¿Estábamos queriendo garantizarle un derecho a la parte más débil? ¿Qué pasa si en los hechos la parte más débil también es esa parte patronal? Es más, ¿qué pasa si se le ocurre cuestionar esto en términos de igualdad ante la ley? De igualdad, accesibilidad a un recurso que es el juicio de amparo. Porque la ley no lo dispone. Ustedes saben que acabó la historia de la suplencia de la queja en favor de víctimas y ofendidas. El Tribunal Noveno
en materia penal del primer circuito que sostuvo el criterio, se enfrentó a como 10 contradicciones de otros tantos tribunales colegiados y todavía alguna crítica adicional porque desaplicaba una jurisprudencia de una de las salas de la Corte y desatendía una tesis aislada de la otra, y la primera sala conoció del tema y acabó dándole la razón. Y no hubo mayor crítica. Cuando se desaplican jurisprudencias no suele ser lo mismo en la primera que en la segunda sala. También todo el mundo conoce la historia de alguien que se le ocurrió desaplicar algún criterio en la segunda sala en materia más bien laboral, en estos temas de que quienes laboran en temas de seguridad pública no tienen los mismos derechos. Y esto, abro un paréntesis, discúlpenme, tengo que hacer el comentario. De nuevo, es muy fácil la crítica a las personas que trabajan en nuestras instituciones de seguridad. Es muy fácil criticarles, pero a la hora de garantizarles sus derechos humanos, ¿qué creen? Que constitucionalmente estamos tomando de pretexto ese régimen especial para negarles derechos a la estabilidad en el empleo y por lo tanto acciones. Démosles los mismos derechos y hagamos que nuestro amparo sea el medio para garantizarles esos derechos, si les estamos exigiendo tanto. Y esto tiene que ver de nuevo con la lectura del juicio, con la lectura del juicio de amparo, con la lectura del juicio de amparo para hacerlo accesible. Pero decía yo, de las suplencias de la queja, parte, o se juega en parte, la accesibilidad universal de este juicio. Yo sé que es muy fácil decir, la parte litigante no supo nada, y comportarnos como si nos comportáramos en clase, como si esto fuera un concurso. Uy, usted 5, no sabe nada. Usted 8, usted sí sabe 10 y con mención. Usted sí me cae bien. Usted 4, usted vuelva a cursar la carrera. De veras, cuando hacemos eso en nuestras labores diarias, no nos estamos dando cuenta que hay personas detrás que pudieron contratar la defensa que pudieron contratar. Y que no es culpa de la defensa, aunque sea una responsabilidad ética de quienes estamos en este gremio, no es culpa de las personas que tengan una mala defensa. Son las autoridades del Estado mexicano las que les tienen que garantizar acceso a la justicia. Eso se puede si al amparo lo vemos a la luz de sus estándares. Accesible, universalmente accesible, breve y sencillo. Trámite breve y sencillo de nuestro juicio de amparo. Puede haber aquí algún tema, la imparcialidad. Es que si yo favorezco una de las partes, discúlpenme, deberíamos de recordar que nadie debería de aprovecharse de la ignorancia ajena, de la necesidad ajena. Nadie debería de aprovecharse de la violación de derechos humanos. Y sin embargo parece que estamos haciendo un concurso. Quien haga la mejor estrategia, quien presente los mejores argumentos, quien se vista mejor, hable mejor, tenga mayor presencia, es a quien le vamos a dar la razón. La razón se le tiene que dar a quien le tenga la razón. Si debo, pago. Caramba, si debo, pago. Les voy a decir esto con unos ejemplos que son curiosos en el sentido de que ilustran una situación, pero son penosos en el sentido de lo que debió que haber pasado a estas personas. En otros foros me ha tocado narrar algún caso en donde una pareja tiene descendencia. Pudo ser una niña, pudo ser un niño. Imaginen que su chiquito, imagínense ustedes que su chiquita y su chiquito tienen un problema de reflujo, lo llevan ustedes ante el doctor, la doctora, con su seguro médico, le van a tratar este problema y la operación, por negligencia médica, sale tan mal que su chiquita y su chiquito va a sufrir las consecuencias por toda su vida. Toda su vida va a tener secuelas físicas de esta mala operación. Imaginen eso y luego imaginen que ustedes quieren defender los derechos de su hija, de su hijo. Van y demandan a la compañía de seguros, no demandan en primer lugar al doctor, la demandan por la vía civil, la compañía es una sociedad anónima, les dicen que es mercantil, se tienen que desistir, empiezan por la otra vía, ya traen al doctor y el doctor les dice: en este vaivén entre vías se te pasó el tiempo y prescribió. Y esa es la excepción que pone. ¿Por qué? Porque el doctor pone su defensa. ¿Por qué? Porque contrató una buena defensa. Y ustedes a lo mejor no contrataron a la mejor defensa, que no sabía que esto se tenía que ir no por la vía civil, sino por la vía mercantil, porque era una sociedad anónima. Pero con todo y eso, y este caso es un caso en el DF, me parece,
Con todo y eso, el juzgado de primera instancia les dice, ¿sabe qué? Está aprobada la responsabilidad del doctor. Y ustedes sonríen y dicen, se está haciendo justicia, pero sí prescribió. ¿Qué hacen en ese momento? Además de la frustración, sí pueden mentarle la madre a la defensa, pero frente al Estado mexicano, ¿qué están diciendo? El Estado mexicano no me está dando justicia. No importa, le mentan la madre a la defensa, cambian de defensa, apelan. ¿Y qué creen que puede pasar en la apelación? ¿Sabe qué? No ha prescrito, porque usted sí demandó en tiempo a la compañía de seguros, y como hay una responsabilidad solidaria, entonces es una de las excepciones para que cuente la prescripción. Yo no ni entiendo nada de esto, porque yo de eso no tengo ni idea, pero ustedes se han de saber. Yo solo sé un poquito de derechos humanos y un mínimo de amparo. Pero fue una responsabilidad solidaria y entonces no debió de haber prescrito. ¿Pero qué cree? No hay suplencia. O sea, les estoy hablando de amparo sin quererles hablar de amparo, les estoy hablando de amparo porque sé que la mayor parte del público aquí se dedica a la jurisdicción ordinaria. Y sé también que una buena parte del público es litigante, así es que discúlpenme, colegas míos y mías de la judicatura, les estoy hablando también a ese público para que las locuras que les estoy diciendo yo aquí, luego se las digan allá y ustedes sí tengan la obligación de contestarles. Me invitaron ustedes, yo creo. Entonces, el amparo, en ese sentido, también tiene que ser completado para que sea breve, sencillo, accesible, adecuado y efectivo. En eso está. Hay otras tantas figuras donde nos podemos jugar estas cosas. Va a haber una mesa, quizá no pueda participar, pero es una buena mesa que no se debe perder, sobre suspensión. ¿Qué es la suspensión? Es una medida cautelar, es la naturaleza de la medida cautelar en el amparo. Pero con las suspensiones nos estamos jugando obligaciones constitucionales. Con la suspensión nos estamos jugando la obligación de prevenir o no las violaciones de los derechos humanos. Sé que alguien aquí se puede poner purista y decirme, no, ojo, a ver, solo puedo hablar de violación de derechos humanos hasta que haya sentencia ejecutoriada que así lo disponga. No, discúlpenme, en el momento en el que es cuestionada ya la validez de una actuación del Estado y en ese momento se está denunciando una violación de los derechos humanos, en ese momento debieran de actualizarse al menos el deber de prevenir que se profundice esa violación de derechos humanos. La suspensión tiene un montón de posibilidades. De nuevo, cuando yo puse la carrera, ya les estoy hablando, pues unos años, ya tiene 20 años que inicié la carrera y por lo tanto tiene como unos 16, 17 años que yo cursé la materia de amparo. Y tuve, yo creo que el mejor profesor de amparo que se pueda tener. Mi maestro fue el hoy ministro Arturo Saldívar. Y de veras que ha de haber sido muy bueno porque yo nunca ejercí amparo y como 7 años después que volví a, 5 años después que volví a ejercerlo, sabía amparo. Entonces yo creo que porque el ministro Saldívar es muy buen maestro de amparo y me tocó que me diera muchas clases. Pero hace 16 años, si hablamos de la suspensión y alguien decía la suspensión tiene posibilidad de prevenir las violaciones de los derechos humanos contra las omisiones de una autoridad y por lo tanto la suspensión detona obligaciones positivas, no hubiera podido ser. La idea no hubiera podido prosperar. O sea, teníamos la idea de que la suspensión no era nada más la toma de una fotografía que congelara los hechos. Y no lo sabíamos gracias al trabajo del magistrado, el ministro Guzmán Orozco, que nos decía, a ver, en una cláusula temporal, si yo pongo en la congeladora y suspendo, pues el lugar se queda clausurado y punto, ¿no? Y el juicio va a durar más. Entonces, no, yo tengo que hacer de dos. Mentalmente tengo que decir, o retrotraigo los efectos, como antes de que se presentara el acto reclamado, o adelanto los posibles efectos de una sentencia concesoria. Esto de adelantar los efectos de una posible sentencia concesoria no era muy bien visto, así es que lo que teníamos es que analizar el peligro, la demora y la apariencia de buen derecho y luego decir, bueno, voy a hacer como que retrotraigo los efectos al momento antes de que se diera este acto reclamado. Pero eso era lo único que podíamos decir en ese momento hace 16 años. Decir que la suspensión
iba a obligar al Estado a hacer cosas frente a una omisión. Hace 16 años, discúlpenme, incluso en esa clase con uno de los mejores amparistas de este país, si no es que el mejor, no era posible de decir. Y hoy, pues es tan sencillo, y no está claro establecido en la ley de amparo, pero si la ley de amparo tiene que prevenir violaciones a los derechos humanos, y hoy tenemos garantizados derechos como a la alimentación o al agua, imagínense ustedes que frente a una sequía, un grupo de personas le pide a una autoridad ayuda para que se provea de agua, para que las cosechas no se pierdan o para que el ganado no muera, y la autoridad le dice nada. No puedo ir a un amparo y pedir en la suspensión que se obligue a la autoridad a proveer de esa agua, pues el derecho está ahí constitucionalmente establecido. Es que en la suspensión se tiene que ir viendo apariencia de buen derecho, peligro en la demora, que se tiene que sopesar, balancear el interés social, y es lo único. La ley de amparo no lo dice con todas sus letras, y sin embargo sucede. O, y esto es una perfecta noticia que no puedo, con el permiso de mi amigo, más que compartirles, hace 4 años, quizá 3, en este país se inició la defensa en los tribunales de nuestra soberanía alimentaria en contra de los organismos transgénicos para defender al maíz de este país. En ese momento contra los permisos experimentales de siembra de transgénicos, luego contra los permisos pilotos, y todavía estamos ahí en la batalla. Bueno, están otras personas, yo tengo que recordar que ya no estoy en eso, me da nostalgia no ser litigante, luego hablo en plural, pero otras personas están en esa batalla defendiéndonos de los permisos comerciales de siembra de transgénicos, de maíz. Perú y este país comparten el origen del maíz. Si aquí se pierde, pues mala tarde. Chao. En materia de suspensión, hace unos años decíamos, miren, en materia de bioseguridad hay un principio que se llama principio precautorio. Si me apuran, eso es un principio que aplica a toda la materia ambiental, pero en materia de bioseguridad es claro que existe este principio precautorio y no les voy a hacer el cuento largo. La consecuencia práctica es que invierte las cargas de la prueba. La compañía o persona que quiera trabajar con transgénicos tiene que probar que su transgénico, su producto transgénico, su producto genéticamente modificado, no daña a la salud o al ambiente. Tiene que probar el no daño. Ustedes en una mentalidad ortodoxa me dicen que está teniendo que probar algo negativo. Bueno, en eso consiste el principio precautorio. Quien se opone a la siembra de transgénicos no tiene que probar el daño. Es quien busca promoverla quien tiene que probar el no daño. Bueno, dicho eso, así tan a grandes rasgos, cuando se iba en un amparo y se promovía el amparo contra la expedición de un permiso para la siembra experimental y luego piloto, se decía al juzgado, otórguese la suspensión. ¿Por qué? Porque de acuerdo al principio precautorio tiene que considerarse que si no está aprobado, como no está aprobado la autoridad responsable en ningún lado, o la tercera tampoco ha aprobado en ningún lado, que esto no daña la salud, se tiene que considerar como dañino, y entonces el interés social, público y tal, vela porque estas cosas no pasen. ¿Saben qué sucedía en los juzgados de distrito? Aparte yo creo de que les dábamos risa y decían, no, esta gente no sabe del palo, quién sabe qué escuela estudió, quién sabe quién fue su maestro, se ve que estudió en una escuela patito, y todas estas cosas que pudieron haber pasado. Lo que pasaba es que con un lenguaje más serio se decía en la ley de amparo, en el artículo 123, porque además era un tema de suspensión de oficio, no está previsto ninguna mención al principio precautorio. Luego entonces de eso no cuenta y usted no ha demostrado nada, y si usted no ha demostrado nada, ¿cuál es el problema? Hoy eso sería impensable. Hoy sería impensable porque el juzgado de distrito, el tribunal, tienen la obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos, tienen la obligación de aplicar el más alto estándar, y el más alto estándar en materia de seguridad implica esto. Y como esta batalla puede haber otras tantas batallas, que ya les platicarán en la mesa seguramente.
no voy a yo darme no voy a arruinar la mesa. Esto es posible por una interpretación diferente. Vuelvo al principio. Si ustedes creen que el amparo solo es una figura procesal regulada en un código adjetivo, a lo mejor incluso tienen la tentación de pensar que el código adjetivo no es una norma sobre derechos humanos, es una norma procesal. Pues déjenme contarles un cuento. Por lo menos yo creo que la ley reglamentaria de amparo, como el amparo es uno de los medios que el Estado mexicano ha proveído para respetar un derecho humano, toda la legislación de amparo es una legislación de derechos humanos. Si es una legislación de derechos humanos, pues ustedes ya saben cuál es la consecuencia. El mandato del párrafo segundo del artículo primero constitucional es que las normas sobre derechos humanos sean interpretadas de conformidad con la Constitución, los tratados en la materia, favoreciendo siempre la mayor protección de las personas. Favoreciendo siempre la mayor protección de las personas, principio pro persona. ¿Cómo aplico yo el principio pro persona? O están expresamente previstas en el texto legal, o a partir de la práctica, el desarrollo jurisprudencial puede crear nuevas causales de improcedencia. Así, pero si la regla general es la procedencia del juicio de amparo, y si la ley reglamentaria no puede establecer mayores supuestos de restricción a esa procedencia, ¿cómo es posible que la ley de amparo tenga más causales de las que tienen base constitucional? Es decir, ¿cómo es posible que exista una causal de improcedencia que no tenga fundamento constitucional expreso? No es posible. No es viable. Constitucionalmente está prohibido eso. Y sin embargo, no lo cuestionamos. Y ahí sí es más difícil y va a ser más difícil la polémica. De las causales de improcedencia, solo por mencionar algunas, contra las reformas constitucionales que están establecidas en la fracción primera del artículo 61, ya nuestra Corte ha sido partícipe de avalar la causal. Y yo les pregunto, ¿y dónde esa causal está por expreso en el texto constitucional? No está. El procedimiento de reformas a la Constitución puede ser controlado en cuanto al cumplimiento de formalidades. Claro, ustedes me pueden inventar que no puede ser controlado porque el proceso de reformas constitucionales lo elabora o lo lleva a cabo un órgano que tiene una valía mayor que la de los órganos constituidos porque es el poder constituyente permanente o poder revisor. Pero lo cierto es que esos dos nombrecitos o cualquier otro que se les ocurre es una creación teórica. La Constitución no prevé la existencia de un órgano que se llame constituyente permanente o poder revisor. La Constitución solo establece un procedimiento que encomienda a autoridades u órganos constituidos. Votaciones expresas, calificadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión y participación de las legislaturas de las entidades federativas, bueno, de los estados, porque el DF no participa. Y nada más, es un procedimiento. Es un procedimiento y como tal, verificar que el procedimiento se cumpla puede derivar en que se respeten o no se respeten derechos humanos, y eso pasa por la procedencia del amparo. Pero si ustedes leen 61 fracción primera, rajatabla, no lo cuestionan, punto. Siempre van a decir que ese amparo es improcedente. Esta semana, por temas fiscales que yo no entiendo, se cuestionan actuaciones del Consejo de la Judicatura Federal. Ya la Corte, previa a la entrada en vigor de la ley reglamentaria 103 y 107 constitucionales, había dado en votación dividida la posibilidad de cuestionar algunas acciones del Consejo de la Judicatura Federal. Y hoy, de nuevo, habría que esperar el engrose, pero por lo menos de lo que se pueda atestiguar, parece que damos un paso atrás. Y las decisiones del Consejo de la Judicatura ahora resulta que no se pueden cuestionar vía amparo, porque el 100 de la Constitución establece que esas decisiones son inatacables y que no cabe juicio alguno, juicio o recurso alguno. Y claro, ustedes me van a decir, si la Constitución en el penúltimo párrafo, el artículo 100, dice eso, pues claramente la procedencia tiene un fundamento constitucional. Pero yo lo que les quiero compartir y ejemplificar, que por eso estoy diciendo esto, es que la ley de amparo toda tiene que interpretarse de conformidad con la Constitución. Y la propia Constitución tiene que interpretarse de la forma más favorable posible.
Entonces, cuando el 61, fracción, no sé cuál es, si la segunda, tercera o la que sea, que habla de las decisiones del Consejo como inatacables, está ahí, yo tengo que interpretarla conforme a la Constitución. Y si el 100 dice que son inatacables, tengo que interpretarlo de la forma más favorable posible. ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuáles son las decisiones inatacables del Consejo? Pues la que hace en el ámbito de sus competencias. ¿Cuál es la competencia del Consejo de la Judicatura Federal? La vigilancia, administración y disciplina del Poder Judicial de la Federación. Punto. La vigilancia, administración y disciplina del Poder Judicial de la Federación. Esas son las decisiones inatacables frente a las que no cabe recurso alguno, salvo, de nueva cuenta, que sean decisiones en cuanto a adscripción, nombramientos, destitución y remoción de titulares y personal del Poder Judicial de la Federación, porque contra esas cabe una revisión administrativa. Los acuerdos generales del Consejo no se pueden impugnar más, revisar más que por la Corte. Ok, ¿cuáles? Los dados en materia de administración, vigilancia y disciplina. Pero si al Consejo se le ocurre extralimitar su competencia y violentar derechos humanos de las personas, ¿me van a decir ustedes que eso no es posible de atacar vía el juicio de amparo? Si ustedes ven la experiencia comparada, con legislaciones tal vez no tan avanzadas como las nuestras en amparo, hay juzgados que ordenan que todo un ecosistema sea rehabilitado, que crean comisiones de autoridades, comisiones de seguimiento, que le dan a las personas participación en esas comisiones, evaluaciones tras evaluaciones, con cumplimiento a una sentencia de amparo. ¿Cuáles son los efectos de las sentencias de amparo? Si yo lo pregunto aquí, ustedes de nuevo me pueden contestar como me contestaría cualquier persona que haya cursado la licenciatura. Pues depende. Si son de efecto, el acto es positivo o negativo, porque si fue positivo el acto de autoridad, pues la sentencia de amparo tendría por efecto restituir en el goce del derecho violado a la parte quejosa como si nunca hubiera existido. Y si es una omisión, obligar a la autoridad a que actúe de forma que se respete el derecho humano. Y después de esta formulita no decíamos nada más. Pero si el amparo es el medio o uno de los medios que el Estado mexicano ha previsto para que se salvaguarden nuestros derechos humanos y contemos con el recurso judicial efectivo a que tenemos derecho según los pactos internacionales, entonces toda la gama de medidas de reparación, que se han ido construyendo en el sistema interamericano, toda se tiene que importar al juicio de amparo. ¿Cuáles son los posibles efectos de una sentencia de amparo? Los que hagan falta. ¿Puede una sentencia de amparo ordenar una disculpa pública de una autoridad? Si me preguntan a mí, sí. ¿Está previsto ese efecto en la ley de amparo? No. ¿Está prohibido? Tampoco. ¿Tengo la obligación de desarrollar todas las medidas de reparación para hacer el amparo un recurso efectivo para que se restituya o a veces hasta se transforme la situación? Sí. Es mi obligación. ¿Puedo dar cualquier forma de reparación? ¿Puedo ordenar el pago de una cantidad? Sí, no está prohibido. Sí, sí puedo. Pero esto en la ortodoxia es inaceptable. Si la ley de amparo no lo dice, es que a usted no le sujeta nada más la ley de amparo, le sujeta sus obligaciones constitucionales para los cuales la ley de amparo es un medio, es un simple medio. Me voy con notas, nada más, ya creo que ya llevo un buen tiempo, 1 hora y cuarto, no sé si hay 2 preguntas o una. Si hubo una pregunta, vamos a salir más temprano y no hay problema. Si hubo varias, nos quedamos más tiempo. Pero voy a ilustrar unas cuantas partecitas más. Los cambios de situación jurídica como causales de improcedencia, los consentimientos de los actos de autoridad, tienen que ser cuestionados. ¿En qué lugar de la Constitución dice que precluye, puede llegar a precluir, prescribir, caducar o como ustedes le quieran decir, no me importa el tecnicismo, la obligación de las autoridades de mandar reparar las violaciones de derechos humanos? En ningún lado. En ningún lado. ¿En dónde hemos aceptado que los derechos humanos, su titularidad es renunciable por las personas? ¿En dónde? No. Seguimos repitiendo que los derechos humanos son irrenunciables y que los deberes de las autoridades correlativos a nuestros derechos tampoco son posibles de excusarse. Y sin embargo tenemos figuras legales que lo posibilitan.
que posibilitan por cambio de situación jurídica que digan, no, pues mala tarde, mira. Te han torturado, pero te torturaron en la primera etapa del procedimiento. Ahorita ya estamos en sentencia, qué mala tarde. Lo estoy ridiculizando y además lo estoy llevando a un caso que afortunadamente ha sido resuelto por el Pleno. Y justo lo estoy caricaturizando con este caso porque apenas fue resuelto por el Pleno de forma favorable. Si ustedes leen de la quinta época un tema que tenga que ver con tortura, lo que van a escuchar, lo que van a leer más bien, es principio de inmediación o de inmediatez, que se retracte la persona de lo ya dicho en su primera declaración, incluso alegando tortura, no tiene ningún peso. ¿Por qué? Pues me imagino que en nuestra mentalidad no estaba tanto torturar como pensar que la persona había sido aleccionada ya por su defensa y que por lo tanto tenía más honestidad en la primera declaración. Y esto es que estoy interpretando de la manera más positiva posible. La manera más negativa posible es que de plano estábamos avalando la tortura desde la judicatura. Ahí está. Ese precedente acaba de cambiar igual hace unas semanas porque hubo una nueva interpretación de las posibilidades del juicio de amparo diciendo, a ver, la tortura, por ejemplo, no solo tiene efectos en la integridad de las personas, física y psicológica, sino que puede